En esta unidad comenzaremos a ver los muestreos y los tipos de muestreos. El primero que analizaremos será el muestreo aleatorio. El principio de este tipo de muestreos es el mismo que cuando se reparte una baraja. Todos los elementos que conforman esa población tienen de manera igualitaria de ser seleccionados en la muestra. Esa probabilidad se llama razón de muestreo y es igual al número de elementos de la muestra divididos por el número de la población. Hay métodos distintos para crear este tipo de muestra aleatoria. Eh, Algunos de ellos son la muestra aleatoria simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo polietápico y el muestreo sistemático. Más adelante vamos a ver a qué se. Por otra parte tenemos el muestreo no aleatorio. Las muestras no aleatorias o las no probabilísticas son seleccionadas por cualquier procedimiento que no da todos casos en la población las oportunidades iguales de caer en la muestra, es decir, no toda la población tiene esa misma oportunidad. A veces el contexto del estudio permite o facilita ciertos métodos de muestreo. A veces el investigador tiene la posibilidad de escoger el muestreo por cuotas, el muestreo intencionado, el muestreo incidental, el muestreo por bola de nieve. También en las siguientes láminas vamos a ver a qué se refiere esto. Técnicas de muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio simple. Cuando tenemos conocimiento de todos los elementos que conforman la población, si tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra, se elabora una lista de los elementos. Por ejemplo, estudiantes con algún tipo de adicción. Muestreo estratificado. Es una variante del muestreo aleatorio simple. Se divide la población en grupos homogéneos denominados estratos. Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la población ya esté dividida en grupos porque refleja de forma más precisa las características de la población y permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados. Los estratos pueden ser la división de los grupos por grados de los estudiantes que tienen alguna adicción para posteriormente comparar entre ellos. Muestreo por conglomerados o racimos. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí. En este caso podríamos tomar una muestra de jóvenes con alguna adicción de cada preparatoria para posteriormente comparar entre ellas. Muestreo polietápico. Se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Puede considerarse como una modificación del muestreo por conglomerados. Ejemplo, en una investigación de campo psicológico, el objetivo es determinar por muestreo el número promedio de jóvenes que son adictos a alguna sustancia. Y por último, el muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. Ejemplo, el director de una clínica ha instrumentado una campaña publicitaria de salud y desea conocer la opinión de los pacientes. Toma cierta cantidad de personas de su listado de pacientes de acuerdo al tamaño del listado total y las llama por teléfono para realizar la encuesta. Muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo se asienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Así, bajo este saber, se fijarán cuotas mismas que consisten en un cierto número de individuos que reúnen las condiciones. En el caso de la psicología,
Este tipo de muestreo sería útil a fin de recolectar datos sobre lo que piensa un grupo de individuos de un determinado grupo sobre cierto tema. Por ejemplo, ¿qué piensa una muestra de 50 hombres de entre 20 y 60 años pertenecientes a una región rural sobre el empoderamiento de la mujer? Esto para estar en condiciones de generar un análisis del impacto social que tendría el que una mujer obtuviese un puesto público importante en dicha población. Muestreo intencional. En este muestreo, una vez determinada la población sobre la cual se llevará a cabo la investigación, el investigador seleccionará a un cierto número de integrantes de la misma, confiando en que el grupo seleccionado será representativo de dicha comunidad. En psicología, este tipo de muestreo podría verse ejemplificado al seleccionar a un grupo de mujeres para indagar la utilización de prácticas preventivas del cáncer cervicouterino en la población femenina de un determinado municipio. Muestreo incidental. Este muestreo consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que se encuentra al alcance. Es decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles y no porque hayan sido seleccionados mediante un. En el área psicológica, este tipo de muestreo lo podemos ver en los departamentos de investigación que se ubican dentro de una universidad, donde los participantes elegidos serán, de manera muy frecuente, los propios estudiantes del campus, pues se tiene fácil acceso a ellos y facilitan el seguimiento de la investigación. Muestreo por bola de nieve. En este muestreo se selecciona un grupo inicial de encuestados. Después de ser entrevistados, se les pide que identifiquen a otros que pertenecen a la población de interés. Así, los siguientes sujetos se seleccionan con base en sus referencias y así sucesivamente. En psicología, podríamos encontrar este tipo de muestreo si se pretendiera hacer una investigación sobre violencia doméstica hacia el varón. Ante la dificultad para la identificación del número deseado de individuos, ya sea por prejuicios sociales y o culturales, se les pediría a los primeros entrevistados refieran a otros que se encuentren en la misma situación, a fin de completar la muestra. Muestreo. Es el método utilizado para seleccionar a los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población, que representa lo que sucede en toda La muestra se define como subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta. La población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La unidad de muestreo es la unidad mínima de observación de la que se obtendrá información de las variables útiles. La muestra representativa debe reflejar las similitudes y diferencias encontradas en una población, es decir, ejemplificar las características. Una
Una vez definido el universo, la población y la muestra representativa, se debe recabar información, lo más exacta posible, de sus dimensiones y distribución espacial y temporal, para con ello poder construir el marco muestral, el cual nos permite identificar físicamente los elementos de la población, que es la base para hacer el diseño de muestreo. El marco muestral es la información que ubica y dimensiona al universo y la posibilidad de enumerar y seleccionar las unidades muestrales. Por otra parte, el criterio de inclusión se refiere a las características que necesariamente deberán tener los elementos de estudio, que es la muestra, y los de exclusión, que son los casos que, aun cumpliendo los criterios de inclusión, presentan otras características que no deberían tener la muestra. Ahora que ya hemos aprendido algunos de los términos y conceptos básicos del lenguaje de la estadística, cabe preguntarnos, ¿qué hace un estadístico? El trabajo del estadístico es poner en práctica todos los pasos precedentes. El experimentador debe asegurarse que la población de interés esté claramente definida, desarrollar un plan apropiado de muestreo o diseño experimental para dar máxima información al mínimo costo, analizar correctamente y sacar conclusiones usando la información muestral, y por último, medir la confiabilidad de las conclusiones con base en los resultados experimentales. ¿Qué es estadística? La estadística es una colección de métodos para planificar y realizar experimentos, obtener datos y luego analizar, interpretar y formular una conclusión basada en esos datos. Es la ciencia encargada de recopilar, organizar, analizar e interpretar información numérica o cualitativa, de manera que pueda llevar el lenguaje de la estadística. Uno de los conceptos más elementales es el muestreo. En casi todos los problemas de estadística, un número especificado de mediciones o datos, es decir, una muestra, se toma de un cuerpo de mediciones. La estadística inferencial solo obtiene una muestra de la población y está formada por procedimientos empleados para hacer inferencias acerca de características poblacionales, a partir de información contenida en una muestra sacada de esta población. El objetivo de la estadística inferencial es hacer inferencias, es decir, sacar conclusiones, hacer predicciones, tomar decisiones acerca de las características de una población, a partir de información contenida. Silva, 1992, menciona que para fijar el tamaño de muestra adecuado a cada investigación es preciso determinar el porcentaje de error que estamos dispuestos a tolerar. El error es el porcentaje de incertidumbre, es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. A medida que se incrementa el tamaño de la muestra, el error a mayor margen de error, existe un menor grado de confianza y viceversa. Antes de iniciar una investigación debemos definir a nuestra población. El margen de error puede ser significativo si una población no se define en la forma correcta, o si los procedimientos de selección no se siguen en la forma apropiada. Del tamaño de la muestra dependen muchos factores de nuestra investigación. El margen de error nos da una estadística. Mientras más pequeñas sean estos márgenes, los resultados de nuestras encuestas serán más exactos. En una muestra probabilística, cada elemento de la población tiene una probabilidad de selección. Aquí
el investigador se puede asegurar de que su información proviene de una parte representativa de la población de interés para su estudio y además puede calcular el error.